Bueno, hermanos, gracias a Dios esta mañana por la oportunidad que Él nos regala, nos concede de estar en su presencia. Estamos aquí porque Dios es muy bueno con nosotros. Gracias a Dios por este día misionero y gracias a Dios por ustedes estar aquí esta mañana pese al temporal, porque bueno, es un día de descanso de la semana y lluvioso, pero hay un buen sentido del compromiso. Estamos comprometidos con la obra del Señor y eso es muy especial. Le voy a invitar, hermano, para que leamos la palabra. Vamos a tomar allí unos textos para meditación. Esta mañana que es tan especial. La carta a los Efesios, vamos a leer el capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a tomar ahí unos textos. Escúchame en un momento, saco mi... Capítulo 4, verso 17. Capítulo 4, verso 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre, que está ¿qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Una alabanza al Señor Jesús. Oremos. Padre nuestro, adoramos tu nombre, que es bendito y es altísimo. Oh soberano Dios, que tu presencia, que es extraordinaria, nos ayude y nos guíe
en la ministración de tu palabra. Sí, tu palabra es verdad. Aleluya. Tu palabra es la verdad. Y te pedimos, Dios, nos ayudes, nos guíes, Señor, en la reflexión de tu palabra, Dios. Por favor, ayúdanos a entender, a comprender, Señor Jesús, a tener en cuenta tu palabra, a tener presente, Dios mío, que es la manera en la que somos edificados de día en día, Señor. Soberano Dios, te adoramos y te bendecimos hoy y por siempre. Aleluya. Estén cómodos, por favor. El himno dice: tú me perdonas, me impartes gozo, tierno me guías por senda de paz. Tu compasión y verdad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada mañana la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes gozo, tierno me guías por senda de paz. Tú, mi fe y mi reposo, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada mañana la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Él es fiel, hermanos. Él es fiel. Él es muy fiel. Muy fiel. Aleluya. 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 Vamos a mencionar esta mañana, hermanos, algunos apuntes acerca de la santidad.
El tema es para hablar de permanecer en la santidad. El apóstol maneja allí una recomendación. Él les está hablando a estos creyentes de Éfeso, haciendo una recomendación acerca de ciertas actitudes, de ciertas formas de vida. Y me llama mucho la atención el verso 19, que habla de la conducta de a quienes él define o describe más bien como gentiles, y dice los otros gentiles, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, dice, para cometer con avidez. Esa palabra avidez habla de ansias, habla de codicia, habla de un deseo muy fuerte e intenso por algo. Eso indica la palabra avidez. Entonces, dice que cometer con avidez o con deseo muy fuerte e intenso, o con ansias o con codicia, toda clase de impurezas. Y habla entonces es de la conducta de los otros gentiles. Quiero mencionarles, hermanos y amigos, que la santidad debe ser el deseo y la tarea de todos los que llegamos a la iglesia o que hoy hacemos parte de la iglesia, que hemos llegado aquí para ser salvos. Porque sí es posible que alguien llegó a la iglesia diciendo porque qué bonito, porque qué hermosa la iglesia, porque es muy bonito vivir como iglesia. De hecho, los que nos criamos en la iglesia pues no conocemos otro tipo de vida y nosotros, creo yo, lo hablo desde mi visión, vivimos enamorados de la iglesia, de esta vida de pertenecer a la iglesia. Pero la mayoría llegamos no porque la iglesia fuera bonita, sino para ser salvos. Realmente el atractivo que nos mantiene siendo iglesia es el llamado a la salvación. Eso nos tiene en la iglesia. Y bueno, tras de ese llamado a la salvación hay una gran cantidad de cosas que vienen en ese paquete de salvación que hace muy atractivo el evangelio y que de alguna manera estamos porque logramos sentir cosas extraordinarias y el poder de Dios, la gloria de Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros. Pero lo principal por lo cual llegamos
fue para ser salvos. De hecho, llegamos a la iglesia cuando se nos compartió el mensaje de la salvación, de la salvación. Entonces hay algo que debemos tener en cuenta, que nosotros llegamos para ser salvos, nos enseñaron el camino y cómo vivirlo. Es decir, nos enseñaron a transitar, a caminar, y nosotros también hacemos el trabajo de llevar a otros en la misma dinámica. Así que esto se convierte, la iglesia se convierte como en una escuela, donde unos llegamos inexpertos, nos capacitamos, nos llenamos de la gracia de Dios, nos llenamos de conocimiento, y eso que conocemos lo transmitimos a otros, y de la manera que nosotros podamos transmitirlo, así esos otros se convertirán también en personas que pueden transmitir un mensaje claro, un mensaje especial, extraordinario, como el que nosotros recibimos. Es decir, que hacemos, ese es el trabajo de las misiones, transmitir el evangelio y transmitirlo completo, transmitir un evangelio donde se nos enseñe a vivir en santidad, porque esa es la esencia del por qué estar en el evangelio y del cómo estar en el evangelio. Entonces, los términos que se utilizan para hablar de la vida cristiana y de la conducta que debe vivir el cristiano, hay un término que es agios. Agios habla de santo. Y otro término que se deriva de allí mismo, agiasmos. Agiasmos habla de santificación. Diríamos que algo que el creyente debe tener muy en cuenta cuando habla de su relación con Dios es lo siguiente, y es el carácter de Dios, que creo que a veces nosotros perdemos esa visión y ese conocimiento, lo cual nos lleva a actuar diferente. Yo diría que perdemos sensibilidad para darnos cuenta, o para tener siempre activo allí eso del carácter de Dios en nuestra vida. Este año hemos hablado mucho del carácter, hermanos. Hemos hablado mucho del carácter. Los temas han ido encauzados hacia el carácter de Dios en el cristiano. Porque si nosotros aprendemos a vivir como Dios manda y como es el carácter de Dios, no tenemos peligro, hermanos. Pero siempre que nos desliguemos de esa línea, vamos a tener una vida en peligro. Vamos a tener enormes riesgos espirituales. Y aquí no vinimos para arriesgar cosas, aquí vinimos ganando y para ganar. Entonces, tener pendiente, presente el carácter de Dios. A Dios se le conoce como el Santo. Su carácter ético es santidad. Y eso trae como consecuencia que ninguno que maneje o se mantenga cómodo en sus imperfecciones
o en pecados, pueda relacionarse fácilmente con Dios. Miren, hermanos, yo creo que los que llevamos un poquito de tiempo en la iglesia, sabemos y nos hemos dado cuenta que Dios, o que una relación con Dios no se define por cuál es la dinámica que nosotros llevamos en un culto, por ejemplo, en la euforia con la cual cantemos, en la forma bonita en la que hablemos, en la forma bonita que nos dirijamos a los demás. Eso no define que tengamos una buena relación con Dios. Pero sí podemos entender que cuando nuestra conducta agrada al Señor, uno siente la presencia del Señor muy cerca, muy cerca. Yo diría que nosotros debemos retarnos a eso. El vivir una vida íntegra, eso da una cercanía con Dios, que uno aprende a vivir en cierto nivel, y el creyente empieza a preocuparse cuando no siente como esa cercanía, ese toque. Es porque Dios exige que el que se acerca a Él debe ser santo, porque Él es muy santo. Él es muy santo, muy santo. Son los seres angelicales le decían santo, santo. Decía, toda la tierra está llena de su gloria. Lo adoraban como el santo. Y mira que una de las exigencias que Dios le hizo al pueblo de Israel, no sé si ustedes habrán notado eso cuando se lee Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, encuentra mucho uno frases como vosotros por tanto os santificaréis, o les dice también seréis santos porque yo soy santo. Y Dios reclama eso, reclama la santidad. Yo creo que le estamos subiendo mucho, bajémosle un poquito al eco. Reclama de nosotros la santidad. Una recomendación que Dios le hizo a Moisés, el Levítico capítulo 19 verso 2, le dice: habla a toda la congregación de Israel y diles, santos seréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Así que Dios exige santidad porque Él es santo. Él exige santidad porque Él es santo. Y reclama a su pueblo o de su pueblo santidad. Entonces, como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro a la iglesia en esa carta general, primera de Pedro capítulo 1 verso 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Y mire que recalca ese texto, esa partecita allí: los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia.
Así que ahora que tenemos conocimiento, la situación debe ser diferente. Entonces, el creyente debe estar muy a tono con eso. Una cosa es cuando no teníamos conocimiento. Y seguramente algunas cosas se pasaban por alto porque no teníamos conocimiento. Pero cuando uno ya tiene conocimiento y realiza lo que por naturaleza y por la Biblia entendemos que está mal, eso ya habla, hermanos, del corazón. ¿Cómo es mi corazón? En el sentido de cómo estoy en mi vida cristiana. Entonces, es precisamente la obra que hace el Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Porque claro, Él exige de nosotros santidad. Pero deja en el creyente un trabajo, y en los ministerios de la iglesia un trabajo, y es el de la santificación. Y la santidad ya es algo absoluto que está en Dios, y Dios le imparte a la iglesia, y Dios mira a la iglesia santa. Pero la santificación ya es un trabajo progresivo que nosotros hacemos día tras día de una manera dinámica. Yo repito mucho una frase que a mí me parece correcta, de pronto usted alguna vez me dirá si no es correcta. El creyente hoy debe ser mejor que ayer, y mañana debe ser mejor que hoy, y que los errores que cometí hoy no los puedo cometer mañana. Debo estar al tanto de eso. Debo estar al tanto de eso. Entonces llevamos esa vida, es dinámica, hermanos, pero a más de dinámica es progresiva la santificación. Entonces hay agentes por los cuales se lleva a cabo la santificación, los ministerios, la palabra, esa iluminación del Espíritu Santo. Eso nos lleva a ir progresando en ese proceso de la santificación hasta ser perfectos. Entonces, Hebreos capítulo 10, verso 10, dice que Él en su voluntad, o que en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que se hizo una vez para siempre. El apóstol escribe también a los Corintios, el apóstol Pablo, el capítulo 6, el verso 11, y dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Cuando habla de esto, menciona una gran cantidad de actitudes que tenían ellos, una gran cantidad de conductas que ellos manejaban, pero le dice: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Dios no solo nos santificó, sino que nos justificó. Justificar es hacernos pasar justos. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos mira justos, porque vamos en ese proceso, Es así como los creyentes somos llamados a ser santos. Entonces el apóstol Pablo menciona no solo que somos llamados a ser santos, sino cuando se refiere a la iglesia, la saluda como una iglesia santa. Encontramos textos en las salutaciones que hace Pablo a las iglesias, como son Efesios capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso.
Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Colosenses 1:2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a esa obra de Cristo debe corresponder el trabajo de los creyentes, que es de santificarse. Es decir, como si yo debiera también poner mi cuota. Que esto hace parte del esfuerzo que hace cada creyente diariamente luchamos y hacemos un esfuerzo. El trabajo de los creyentes es ese, santificarse, esto es, dedicarse, apartarse. Entonces, en eso aparece la palabra fidelidad. Que fidelidad es consagrarse a hacer algo. Entonces nos consagramos, nos volvemos fieles, nos apegamos a ese trabajo de santificarnos, a apartarse del mundo para Dios. A uno le da la impresión en ocasiones cuando ve la conducta de muchos cristianos, le da la impresión de que con el tiempo, en vez de ajustarse y apegarse más a la conducta que la Biblia nos menciona, parece ser que entre más conocemos, más nos alejamos. Y eso de por sí ya es un problema, porque la conducta de un creyente, hermano, vea, uno tiene que ver al creyente y hacer un examen, y uno como creyente debe examinarse. Yo realmente les digo, a título personal, yo examino mucho mi vida y yo me golpeo mucho, porque yo siento que a veces el cambio que debemos dar no progresa de la manera que debiera progresar, y eso me lleva a mirarme en las Escrituras y entonces a poner el acelerador en mi vida, en mi conducta cristiana, aunque entiendo que no soy la misma persona de hace 10 años, mucho menos la de hace 20 años. O sea, yo debo reflejar algo distinto al mundo de hoy. Y los que me conocieron hace 5 o 10 años deben ver en mí algo diferente hoy, algo muy distinto. Si no, no está pasando nada. Pero esto es progresivo, es progresivo. Vamos en pos de la perfección. Y es como si Dios todos los días le diera una pinceladita a esa pintura que está perfeccionando, una pincelada por la palabra, todos los días una pincelada, y poco a poco, como dijera la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, en uno de sus versos, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Entonces, día tras día vamos llegando a esa perfección, Y es posible que falte pulir alguna parte, pero esa Dios la irá puliendo a través de la palabra, si usted y yo dejamos, a través de la palabra y a través del trabajo que nosotros hacemos en nuestra propia vida. Es que no es llegar a la iglesia y quedarse quieto a ver qué pasa. No.
el trabajo de la santificación, el Espíritu Santo, la palabra, los ministerios y nosotros mismos. Entonces Pablo exhorta a los conversos de allá de Efesios, de Éfeso, a que se despojen de la vieja manera de vivir y a asumir la vida de Cristo. Ahora no sé si usted ya se enfocó un poco en el sermón o estaba enfocado desde que empezamos. Él en ese texto lo que está diciéndole a los hermanos es: despójense de la vieja manera de vivir y asuman la vida de Cristo. Eso es lo que está diciendo en ese capítulo. Y en ese pasaje menciona lo que él considera características de la vida pagana, que él le llama la vida de los gentiles. Él dice que los paganos no se interesaban más que por cosas vacías. Ahora yo le pregunto, ¿dónde está más su interés? ¿En las cosas de Dios o en cosas vacías? ¿En su vida espiritual o en cosas efímeras del día a día? Entonces él les está diciendo es que ellos se dedicaban a estar pendientes de cosas vacías que no tenían ninguna importancia. Más bien ellos se habían dedicado a una mente ofuscada por la ignorancia y por cosas del día a día que seguramente no aportaban a su vida espiritual. Entonces aparece la palabra que sobresale allí y les dice que ellos tienen el corazón petrificado, que tienen el corazón endurecido. Ese endurecido es un corazón petrificado. Hablamos de petrificar o petrificación de un corazón hosco y terrible. La comparación que se hace es de la palabra porosis, que viene de poros, que quería decir originalmente una piedra que era más dura que el mármol. Entonces llegó a usarse como un término médico, que hoy se le llama osteoporosis, para indicar la calcificación que se forma en las articulaciones y que llegan a paralizarlas totalmente. Se hablaba posiblemente también de los callos que se formaban cuando se rompía un hueso y se había vuelto a soldar. O se hablaba de que eran más duros que el mismo hueso. Entonces la palabra vino a significar la pérdida de toda sensación y describía algo que se había endurecido, se había vuelto como una piedra hasta el punto de perder toda sensibilidad. Bueno, aparece en otros textos otra figura allí y se habla de una conducta endurecida, pero se habla de una conducta encallecida, que no tiene sensibilidad. La primera de Timoteo creo que es, dice, primera de Timoteo 4:2, habla de una conducta y menciona que después que perdieron toda sensibilidad.
habla de una conducta que se encalleció. Entonces hablemos de una conducta de una persona que se petrificó, bueno, se volvió como la piedra. Que recuerde que el Espíritu Santo habló a través de los profetas, y la promesa de Dios al pueblo era: os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque hay corazones que parecen una piedra, o hay otros que parecen lo que famosamente le llamamos callo. Yo pensaba que no era una palabra tan común, pero la versión NBI dice encallecidos o insensibilidad. ¿Por qué? Porque no tienen sangre. Y los callos la gente se los corta con una cuchilla, y como no pasa ninguna arteria por allí, son una masa que se hace por el mucho roce, y se va haciendo insensible. Entonces, con eso se compara la conducta de aquel que no está pendiente de lo que está pasando en su vida cristiana, con un callo o con una piedra. Entonces dice que los gentiles habían perdido toda sensibilidad, se había endurecido su corazón. Una de las cosas horribles del pecado en su efecto petrificador es el proceso de pecado. El creyente debe estar muy piloso en eso, porque entra suave. Usted ni siquiera se da cuenta cuando está perdiendo su conducta cristiana. Y hoy hizo tal cosa y le pareció bien. Mañana hizo un poquito más y le pareció bien. Y de allí es que usted empieza a notar que el hermano le echó un piropo a la mujer que no es la de él. Y le pareció bien. Pero después fue más allá de un piropo, fue la invitación. Y después fue más allá. O el hermano pensó meter una mentira y le pareció bien. Y después pasó del pensamiento a hacerla, y bueno, pues no se siente tan mal. Y se convierte en un mentiroso. Pero empieza por algo muy suave. Muy suave. Y ese es el gran peligro del pecado. Entra muy suave. Es como la persona que se vuelve consumidor de drogas o alucinógenos. Todo empieza por una pequeña prueba. Y entonces consumió hoy, le pareció normal, y yo lo controlo. 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. De pronto aparece que es todos los días y todavía le parece controlable. Pero pasa el tiempo y son varias veces al día. Y entonces ya se dio cuenta que tiene una dependencia. Así funciona el pecado también. Y una vez se es dependiente, hay un gran problema. Ninguna persona se convierte en pecador empedernido así, no. Es un proceso. Es un proceso. Y yo diría que cada vez que el maligno ve que tiene el chance de ponerle una pizquita allí, se la pone para que usted entre. Y entonces ya no sentimos cosquilla. ¿Sí? Estamos descosquillados. Sin sentir, se fue metiendo.
Y bueno, porque es que usted no se ha dado cuenta. Yo le digo siempre a los muchachos, a los más jovencitos, cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos acerca de estas cosas, siempre les digo, eviten de fallarle a Dios la primera vez, porque el que le falla la primera vez le falla 2, 3, 4, 5, 6 y más veces. Porque la primera vez produce horror. Y le fallé al Señor y se viene al altar y saca un día de ayuno y llora, gime, se revuelca y hace de todo. Pero después se convierte en una terrible costumbre. Hasta que a lo último ni siquiera pide perdón. Le parece algo muy normal. Pablo usa esas expresiones para describir la manera pagana de vivir. Dice que se han entregado a toda clase de conductas impuras. En la concupiscencia usa una palabra, dice, insaciable de sus deseos. Y que lo han hecho, dice él, en una presunción desvergonzada. La palabra presunción desvergonzada, o esa frase, viene de una palabra aselgeia o aselgeía. Platón la describía como impudicia, y otro escritor como disposición para toda clase de placer. Entonces ahí se da que la persona está dispuesta a todo. Deme lo que sea, hago lo que sea. Y hay personas que están habituadas a vivir desenfrenadamente, a hacer lo que les venga a la mano. Algo que el creyente debe hacer es que lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón, hágalo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre usted, haga lo que le venga a la mano. Ese fue el consejo del profeta a Saúl. Pero cuando el creyente se aleja del Señor y empieza a perder su conducta y el carácter de Cristo, entonces se convierte en alguien que no escatima sobre esta falla y esta, no, la que sea. Como el alcohólico, toma de todo. Lo que le interesa es que sepa licor. Eso nos puede pasar en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el propósito? Satisfacer sus deseos. Y el apóstol entonces pone eso como la conducta de los paganos o la conducta del impío. El pecado puede tener, hermanos, en un puño a una persona hasta el punto que le haga perder la vergüenza y la decencia. Y lo tiene así encuellado. Y le hace perder toda sensibilidad. Se vuelve insensible. Antes le daba pena que le vieran con un cigarrillo. Ya saca el cigarrillo delante de quien se sea. Le daba pena que lo vieran semidesnudo. Después se vuelve exhibicionista. Le daba pena hasta que lo oyeran hablar duro. Después habla para que lo oigan. Si pudiera, amplificaba lo que quiere decir. El pecado tiene unas dimensiones en el ser humano.
Igual que esos ejemplos, que las drogas, que el alcohol y todas esas cosas que esclavizan al ser humano. La persona sin Cristo hace todo esto movida por una concupiscencia insaciable. Ese insaciable es de una palabra pleonexia, que los griegos definían como una codicia arrogante. ¿Y qué? Otros también lo hacen. Es mi vida. Pero sigue con su conducta. Entonces debemos de prestar atención, porque en ocasiones ese deseo irresistible de tener lo que parece que tenemos el derecho. Hermano, pecar no es un derecho. Pecar es una ofensa a Dios. Eso no es un derecho. El mundo lo publica como un derecho porque le parece normal lo que sucede. Pero el Hijo de Dios, que ya entendió, el impío lo hace por el desconocimiento, pero el que conoce que Dios es santo, bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo veía allí tres cosas terribles. Él veía los corazones humanos tan duros, tan petrificados, que ya ni se daban cuenta de que estaban fallándole a Dios. Y él lo veía como algo muy terrible. Esa recomendación, léala bien detenidamente y métase en el tema cuando pueda. Él lo está viendo con una preocupación enorme. Veía a las personas tan dominadas por el pecado que habían perdido y olvidado la vergüenza y la decencia, como lo que vemos hoy en las ciudades, que aún hasta las congregaciones ha logrado permear conductas que los creyentes hace algunos años atacábamos y reprobábamos y rebatíamos entre nosotros y rechazábamos entre nosotros. Ya hoy son muy normales. Se normalizó. ¿Por qué? Porque hemos perdido, hermanos, el sentido y hemos perdido la sensibilidad. El apóstol Pablo veía a las personas tan a merced de sus deseos que ya no les importaba a los demás, a los que pudieran perjudicar, cuya inocencia destruían con tal de satisfacer sus deseos. El mundo de hoy, hermanos, es un mundo así. No nos importa, hermanos. Hoy por hoy el mundo no le importa cuánto daño se le hace al niño, cuánto daño se le hace al esposo o a la esposa, cuánto daño se le hace al vecino. No interesa eso. Hoy interesa satisfacer los deseos. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Esos son exactamente los pecados del mundo. Pensaríamos del mundo sin Cristo. Hoy en día son cosas que debemos reevaluar, porque pueden invadirnos como iglesia, porque es algo que es lo normal en el mundo que manejamos.
conductas normales. Pablo exhorta a esos hermanos convertidos ya al cristianismo y le dice que rompan definitivamente con esa clase de vida. Usa una manera gráfica de hablar. Dice: despojaos de la vieja manera de vivir, como el que se quita la ropa vieja, la ropa sucia, y ya no quiere tener esa ropa, sino que quiere ponerse algo limpio, que huela limpio, que se vea refulgente. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos del pecado, y asumid la conducta de un nuevo hombre creado según Cristo. Hermano, es la dinámica nuestra como cristianos. La Biblia enseña esos procesos. Dios te separó del mundo y te puso en la iglesia y te hizo santo. El creyente debe entender que somos santos. Dios nos mira santos. Bendito el nombre del Señor. Dios mira a esta iglesia santa. Dios mira a la iglesia santa, hermanos. La iglesia es santa. Yo siempre he manejado un ejemplo. En un grupo de personas, en una congregación, está la iglesia del Señor. Y quiero que me entiendan esa diferencia. En esta congregación está la iglesia del Señor. Porque es posible que hayamos aquí a quienes Dios mire como mi iglesia, como los santos en Villa Paz. Y qué bueno, y personas a las que Dios oye, pero también personas que oímos a Dios y que estamos pendientes y que lo sentimos, que tenemos una relación estrecha con Dios. Pero puede haber también en esta congregación de personas que no tienen una buena relación con Dios, y que entonces al mirarse se miran como la iglesia, pero no son la iglesia, porque tienen algo que define su condición como alguien que está apegado a otras cosas, que no se ha vestido de Cristo, que antes se ha quitado el ropaje que Cristo le dio al primer hombre. Dios lo vistió a usted, Él lo vistió con una vestimenta santa. No sé si puede entender eso. Dios lo trajo a la iglesia y lo vistió de un ropaje especial, revestidos de Cristo. Nos metió en un proceso extraordinario. Aleluya. Pablo le dice a Timoteo, hablándole de ciertas conductas, le dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estoy hablando con una iglesia que permanece en la santidad, una iglesia santificada, una iglesia que es útil al Señor y que está dispuesta para toda buena obra. Es que el tiempo se acerca, mis hermanos. Y esta es la iglesia que Dios está perfeccionando. Aleluya. La recomendación es así que, amados, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, porque sí es posible que el creyente se contamine. Hay tanto, y caminamos y nuestros pies pisan tantas cosas y podemos contaminarnos, bendito el nombre del Señor. Pero hermanos, vamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Donde pisas lo haces con temor. La santidad es algo que se busca y se sigue.
Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es lo que recuerda el apóstol Pedro a los creyentes en esa recomendación. Primera de Pedro capítulo 1, no sé si usted lo ha leído con detenimiento. Él le está diciendo a los hermanos en ese capítulo 1, el verso 2, les habla de elegidos. No sé cuántos aquí se sientan elegidos. Yo siento que Dios me eligió, hermano, y por eso el compromiso, somos elegidos por Dios. Entre tantos habitantes en Villa Paz, aquí estamos los elegidos por Dios. Él nos eligió. En su presencia, en su conocimiento anticipado, nos eligió. En santificación del Espíritu, nos eligió en ese proceso para obedecerle, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y le dice: paz y gracia os sean multiplicadas. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese renacer sí que es extraordinario y especial, porque, hermanos, estábamos muertos, no teníamos vida, pero Él quiso que naciéramos de nuevo. Para ese nacer de nuevo, recuerden que usted murió, hermanos, usted hizo una decisión de fe, como la hace todo aquel que llega a la iglesia. Cuando hace la decisión de fe, se muere al mundo, porque usted dice: yo hoy me decido para Cristo y me olvido del mundo, y se murió para el mundo, y Él nos hizo renacer a través de la palabra, de la vida de la palabra, y fuimos rociados con su sangre. Aleluya. Para una esperanza viva. Hay aquí a quienes les esperaba la muerte solamente, y quienes vivíamos solamente pensando en cuándo será mi día, y es posible que no llegue hasta encontrarme con el Señor. Pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos dio una esperanza de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se da cuenta el paso tan interesante? No teníamos nada, pero nos lo dio todo. No teníamos futuro especial, pero nos dio un futuro con Cristo, mediante la fe de alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en este tiempo. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Y uno como iglesia se alegra, porque nos alegramos en el Señor, nos gozamos en Él. Nos gozamos en el Señor. Bendito el nombre del Señor. Y sabemos que viene la aflicción, y sabemos que viene la prueba. Y cuántos han pasado tiempos donde ha tocado llorar, y cuántos ha pasado tiempos donde la dificultad nos hace tambalear. Pero recordamos que hay una esperanza grande en los cielos, y eso nos despierta y nos reaviva, sabiendo que no tenemos aquí ciudad permanente, que hay una ciudad por venir, que somos peregrinos, y que el peregrino ciertamente sufre, pero le espera una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No sé si usted se ha visualizado en un futuro extraordinario con Dios.
porque se somete a prueba su fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Esa fe es preciosa, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, porque los profetas realmente de esta gracia destinada a nosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ellos escudriñaron qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que anhelan mirar los ángeles. Y dice el apóstol, hablando de estas promesas y de toda esa riqueza, dice: por esto, porque tenemos promesas, porque tenemos riquezas, porque hay cambio de vida, porque hay una vida extraordinaria que Él nos ha dado, porque Él nos libra de nuestras aflicciones, porque Él sigue haciendo promesas, porque preparó cosas de antemano para esta generación, para ti y para mí. Preparó cosas el Señor por esto, por todas esas cosas. Se nos dice, aleluya, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Porque deseábamos cosas, pero es que ignorábamos otras. Vivíamos una vida que era ficticia. Así que ignorábamos lo que ahora somos y lo que ahora vivimos. Estábamos en nuestra ignorancia. Pero nos llama así, que como aquel que os llamó es santo. Y antes de decirles eso, le dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No sé si usted entiende ese texto. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Bendito el nombre del Señor. Él no utilizó dinero. Hubiera podido utilizar todo el dinero del mundo. Él no utilizó ovejas. Hubiera podido utilizar todo. Él no utilizó piedras preciosas. Él es el dueño de todo, pero pudo haberlas utilizado para salvar a los pecadores, pero ninguna de esas cosas podía pagar el precio. Pero Él supo cómo se pagaba el precio: con su sangre preciosa, la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, propósito de antemano, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. En Él tenemos fe y esperanza.
Oh, bendito el nombre del Señor. Por eso vale la pena permanecer en santidad. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Yo no digo que el mundo ofrezca cosas feas, hermanos, porque yo realmente el mundo no lo veo feo. El mundo no es feo, pero Cristo es hermoso. El mundo no es feo. No se engañe y no trate de engañar su mente. Pero el mundo ofrece muerte. Cristo ofrece vida. Yo quiero la vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire, es que el mundo tiene todo para jalarle a usted y atraparlo. Por eso no es feo. Si usted pierde la visión de Cristo, se pierde en el mundo, porque no es feo, es atractivo. Pero Cristo, el que nosotros adoramos, es el señalado entre 10,000. Él no tiene comparación. Sus promesas son fieles y verdaderas. Bendito el nombre del Señor. El mundo nos plantea cosas bonitas, pero su fin es muerte. Cristo nos plantea cosas bonitas y su fin es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay una ciudad donde yo quiero ir. Por eso hay que vivir en santidad. Yo quiero invitarle con esta reflexión a hacer una oración, diciéndole al Señor que Él nos ayude a permanecer en santidad. Le estoy hablando como iglesia, hermano. Que Dios nos ayude a permanecer en santidad. Que el ropaje no se nos ensucie, no se nos dañe. Esté de pie, por favor, vamos a orar. Si usted siente que el mundo ha tocado su vestido y de alguna manera le ha empañado, yo quiero invitarle, qué bueno orar por alguien esta mañana. Porque ciertamente Cristo está con nosotros, hermano. Él es todopoderoso y es muy santo. Él es muy santo. Es muy santo. Yo he escuchado decir que nosotros debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Bendito el nombre del Señor. Dios ama la santidad, pues Él es santo, pero odia el pecado por la misma razón de que Él es santo. Bendito el nombre del Señor. Yo le invito para que hagamos una oración allí sencilla, diciéndole: Señor, ayúdame, porque el mundo me ha tocado con tantas cosas, hermano. Es que es una corriente muy fuerte, pero que Él nos ayude a vivir en santidad. Si Él le ayuda a usted y me ayuda a mí, hermano, démonos por bien servidos. Gloria al Señor, porque nos sostiene. Aleluya, soberano Dios, ayúdanos, por favor. Vivimos por tu misericordia. Tú nos has sostenido. Yo siento que sí, porque no tenemos fuerza. Las fuerzas provienen de ti. No tenemos, Señor Jesús, fuerzas para seguir. Tú nos ayudas a seguir. Tú eres santo y muy bondadoso. Eres incomparable. No hay otro como tú, Señor. Santo, bondadoso, incomparable. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Trae, Dios mío, a nosotros una conducta, enséñanos una conducta extraordinaria. Hoy entendemos, Señor, que tú eres santo,
en toda tu forma de ser. Ninguno te iguala a ti, Señor Jesús. Nosotros podemos solamente hacerte la venia. No hay aquí santo como tú. Tú eres el santo de los santos. Y nos impartes de tu santidad. Oh Dios, Dios eterno.